poner en diálogo diferentes lugares de enunciación, diferentes tradiciones, diferentes perspectivas. Este espíritu, pues, digamos, aparece claramente orientado por la profesora Laura Giraldo, a quien le doy las gracias por haberme extendido la invitación, y por supuesto, en este caso, todo el apoyo y toda la ayuda del profesor Sócrates, a quien le agradezco bastante su presencia. Además de esto, por supuesto, agradecer a los colegas que estuvieron antes de mí, que lograron introducir en esta cátedra internacional debates que me parece para el contexto nuestro, más nacional, más local, nos permite mostrar el rendimiento que puede tener el análisis de la pedagogía, ¿cierto? En nuestro lugar, digamos, más villano, por villa, terminamos en unas reducciones bastante problemáticas, no solo por el rendimiento epistemológico, sino también por las implicaciones políticas, cuando tendemos a reducir los problemas pedagógicos única y exclusivamente a asuntos relacionados con la enseñanza, la escolarización, el rol del maestro, una recuperación in situ de la vivencia de los maestros y las maestras, y con eso, digamos, nos exoneramos de la responsabilidad y nos vulneramos intelectualmente en términos de establecer herramientas que nos permitan ir más allá de las anteojeras que nos ofrecen este tipo de limitaciones. Eh, Evidentemente, ustedes han podido ver en el desarrollo del curso cómo desde diferentes lugares no solamente se habla en términos pedagógicos de problemas que van más allá del formato escolar, más allá del rol del maestro o la maestra, más allá del problema de la enseñanza, e incluso más allá de los autores que canónicamente hemos considerado como pedagogos o pedagogas, pues con una forma que a veces se vuelve bastante arbitraria de clasificar quienes están dentro o fuera del campo, dependiendo de sus titulaciones o de la manera como nombran sus obras. Con eso muchas veces nos perdemos de desencriptar problemas pedagógicos, desarrollos de asuntos pedagógicos que están en los autores, que están en sus obras, en sus problematizaciones, aunque explícitamente ellos o ellas no hayan titulado esos problemas como pedagógicos. Una de las claves para desencriptar esas reflexiones pedagógicas e incluso no dar por sentado de que si alguien habla explícitamente de pedagogía enfrenta estos problemas que son centrales para la pedagogía, hemos ensayado básicamente desde el 19 hasta la actualidad, digamos como tres rutas para enfrentar ese problema de qué concita el objeto, la problemática pedagógica. Una de ellas, en la cual, digamos, la mayoría de las reflexiones que están aquí se enmarcan, es una suerte de metateoría de la pedagogía, una pedagogía que hace suyo su historia, hace suyo las implicaciones de hablar de pedagogía como su propio objeto. Yo creo que no es extraño en términos de otros campos disciplinares o académicos que precisamente esos campos se configuren partiendo de una sospecha con respecto a las maneras como ese campo se enuncia, no ir en afirmativo a plantear que hay una suerte de lugar, de profesión de fe irrevocable, sino más bien convertir lo que nombramos campo sociológico, antropológico, histórico, para nosotros pedagógico, en tema de problematización. Eso, por supuesto, inaugura todo un campo de estudios. Evidentemente, en este curso nos conectamos con ellos. Una segunda manera es poder encontrar formas de entender el problema educativo, un problema, digamos, que crece con la historia, un problema que es constitutivo de la, digamos, particularidad antropológica de esta especie, y que por ende pues, nos acompañará en el largo proceso filogenético de esta especie haciéndose a sí misma. Ahí aparece un campo, teorías de la educación. Podríamos generar también un espacio llamado teorías de la educación, teorías pedagógicas. Y hay un tercer problema, que es un problema, digamos,
menos trabajado en el sentido amplio de las diferentes escuelas, tradiciones o corrientes que hacen suyo el problema pedagógico, que es un problema que toma relevancia, como ustedes lo han podido identificar en el desarrollo de este seminario, sobre todo en lengua germana, que tiene por ende unas implicaciones profundas en términos de la historia, de, digamos, de toda esta formación sociocultural germana, incluso en términos lingüísticos ya hemos visto las dificultades que puede acarrear su traducción, pero que básicamente en este espacio hemos denominado como teorías de la formación. Conversar con colegas de otros espacios, de otros campos, de otros lugares, en eso que a grandes rasgos podríamos llamar diferentes tradiciones, para nosotros se hace fecundo, uno, porque nos permite entender que hay desde otros lugares también la defensa de que la pedagogía, por ejemplo, se puede ocupar de un problema antropológico como el problema formativo y que por ende, cuando encontramos pistas en diferentes realidades, entre ellas las realidades de los teóricos, pues, por supuesto también diferentes manifestaciones del amplio espectro de lo sociocultural, cada vez que encontramos pistas de lo formativo, pues por ahí hay un llamado a poder hacer lectura pedagógica, ¿cierto? Y en ese sentido, pues lo pedagógico aparece no porque sea una sustancia previa, lo pedagógico no aparece ahí porque está indexada, es un objeto o está adjetivadamente indexada a un objeto, sino porque implica una forma de leer, una forma de investigar. Y podemos hacer investigación pedagógica cuando hacemos nuestro el problema de la formación y conectamos el problema de la formación, por supuesto, con un problema que está en su base, que es el problema antropológico. Todo este recorrido, digamos, para poder llegar a la propuesta que traigo el día de hoy. Yo en este diálogo con ustedes propuse tres momentos. El primer momento es el día de hoy, donde de una manera temeraria, casi suicida, pues enfrento el problema amplio de los debates antropológicos en la historia de la Bildung. Intentaré, por supuesto, explicitar cuáles son mis decisiones para poder maniobrar en este espectro tan amplio y tan complejo. El segundo tema es ahondando al interior, digamos, del campo pedagógico, poder establecer por qué allí, al hablar de formación, se constituye el subcampo de teorías de la formación, porque más o menos para el siglo XX es claro que hay unas perspectivas afirmativas de la formación y unas perspectivas no afirmativas de la formación. Y el último encuentro será intentar ganar por algunos de los intereses en los que me muevo, y a propósito, además de un proyecto de investigación que venimos desarrollando entre Universidad de Antioquia, Universidad Católica de Oriente, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad del Valle, en torno al problema de la humanización y de la formación en algunos clásicos. En el caso específico, yo estoy abordando algunos textos de Karl Marx. Entonces, por eso en la última sesión intentaría hablar de cómo leer en términos de teorías de la formación y por ende del campo de la pedagogía, el problema de la emancipación humana, como lo nombró el joven Marx. Muy bien, entonces hoy la conversadita y espero en la medida de que hayan preguntas, la participación pues se puede dar en el momento en que ustedes a bien lo convengan. Yo simplemente intentaré seguir el hilo de la exposición, digamos, provocando una conversación sobre este problema de la formación. Eh, Primer punto para empezar a desarrollar la introducción es, digamos, las referencias, los lugares bibliográficos en los cuales me apoyo para poder enfrentar esta titánica tarea. Básicamente, tres textos me acompañarán el día de hoy. Textos que se inscriben a grandes rasgos en lo que podríamos entender como una historia de conceptos, incluso una historia intelectual, entre ellos el clásico texto de Reinhard Koselleck, Historia de Conceptos,
el capítulo sobre las implicaciones antropológicas y semánticas de la Bildung. El segundo texto de la profesora Rebecca Horlacher y su texto de Bildung, que es, digamos, parte del desarrollo de sus investigaciones en torno a la historia de la Bildung, y el tercer texto de Rudolf Bierhaus, titulado también Bildung, donde, junto con los autores anteriores, pues también hace una reconstrucción histórica de los problemas relacionados con la expresión Bildung o formación. Eh, el lugar donde estos autores se mueven, básicamente, es el lugar de la historia de conceptos. La historia de conceptos, digamos, en el desarrollo de la filosofía y la historia alemana, tiene unas maneras de operar, maneras muy de corte hegelianas. Yo intentaré complementar desde mi lente, intentando no generar algo abusivo con los autores, una lectura complementaria también, introduciendo algo que podríamos denominar una crítica ideológica, ¿sí? Entonces, básicamente me voy a mover con recursos de la historia de conceptos, con recursos de la crítica ideológica, para intentar evidenciar algunos problemas antropológicos que por ende tienen rendimiento político-pedagógico en esa historia del concepto Bildung. Eh, Koselleck en su texto lanza una tesis que yo la retomo para el diálogo con ustedes el día de hoy, que me parece muy interesante, y es también entender que los conceptos no son ni estáticos ni monolíticos. Los conceptos no están aislados de otros conceptos. Los conceptos no carecen de tensión, por el contrario, lo que enriquece un concepto es la tensión que está, digamos, implicando traerlo a colación, y por ende, en el caso de Bildung, dirá el profesor Koselleck, el concepto de Bildung le es inherente una tensión productiva que consiste en su capacidad de estabilizarse una y otra vez mediante su utilización autocrítica. Y creo que es esa idea la que voy a intentar desarrollar el día de hoy, planteando que la riqueza de ir al problema histórico-antropológico de la Bildung para ganarlo a diferentes campos, para el caso específico nuestro, para el campo de la pedagogía, es poder encontrar cada vez que se presenta el concepto que implica ese concepto como autocrítica. O sea, es un concepto que solo puede aparecer siempre problematizándose a sí mismo. De lo contrario, habrán dificultades de lesas consecuencias políticas y pedagógicas. Eso lo intentaremos desarrollar el día de hoy. A nivel también de la primera parte introductoria, ustedes al inicio de este ciclo de conferencias pudieron escuchar de diferentes profesores las dificultades. Una de las primeras dificultades con el concepto es su traductibilidad, ¿cierto? Y en esto, pues claramente, como ustedes lo pudieron ver en los primeros diálogos, eh, no siempre el tema de la traductibilidad de un concepto implica que esa no traductibilidad sea negativa a la hora de entender el préstamo, la recepción, la apropiación o la circulación de ese concepto en otras tradiciones. Yo creo que no lloveré sobre mojado, me parece que la manera como el doctor Alexander en esos primeros encuentros argumentó también el rendimiento y la potencia, siguiendo a Benjamin, que puede tener el hecho de que un concepto producido en una tesitura histórico-cultural, política, pueda ser recepcionada o apropiada en otros lugares y por ende tener otros desarrollos. Creo que eso le pasa a la Bildung, ¿cierto? Es importante reconocer la historicidad en el contexto de la tradición cultural germana, pero también es importante entender que cuando se traspasa a otros lugares y cuando en esos otros lugares, por esos juegos del lenguaje, nosotros establecemos vínculos en la traducción de ese concepto con otros conceptos, eso puede tener otros rendimientos. No necesariamente es una situación de traición o de abuso del origen. También puede leerse como una amplitud de su horizonte, ¿cierto? Como un detonar los límites de su origen.
incluso volviendo una idea de entender la tradición, una manera de actualizarlo problemáticamente. Lo cierto sí es que las dificultades de la traductibilidad de Bildung nos enmarca además en discusiones que, digamos, entre el 18 19 empiezan a marcar algunos intentos de estabilización lingüística, ¿sí? Esos intentos, digamos, de poder establecer una relativa independencia en algunos casos con un lenguaje erudito que marca claramente una distribución social, una manera social de configurar incluso la distinción, y es el latín, ¿cierto? Esa herencia del Imperio Romano que todavía permea Europa y, por supuesto, toda la diáspora europea, y que va a empezar a tener entre el 17, 18, 19 debates en términos de hasta dónde seguir con esa latinización en términos de la producción de otros lenguajes, como por ejemplo será inicialmente el antiguo alemán, intentar establecer una relativa distancia, cosa que va a ser más fuerte para el alemán que en otras lenguas, para el francés, para el español, ese vínculo con la raíz latina no tendrá tantos problemas, digámoslo así, pero para el mundo germano, en eso que se ha denominado germanización de expresiones, sí se ha intentado establecer unas maneras muy desde el mundo alemán de nombrar cosas que desde el latín pues tienen unos rendimientos muy específicos. Eso lo podemos identificar en diferentes registros literarios, políticos, etcétera. Entre ellos, recuerden los debates que más o menos van a permitir en el siglo XV, más o menos siglo XVI, algunas maneras también de repensar las relaciones culturales, religiosas de los pueblos germanos. Eh, una de esas dificultades, por ejemplo, esta tesis ustedes la van a encontrar tanto en Koselleck como en la profesora Horlacher, y es que parten bajo este primer lente de la traductibilidad, parten de la idea de que Bildung aparece en el contexto alemán como una germanización de la expresión latina imago. Y no solo por lo que puede implicar la expresión latina imago al interior de una manera de entender la teología, sino también por lo que va a derivar luego en una suerte de secularización de la imago y por ende de la Bildung en términos antropológicos, políticos, culturales. Pero digamos que en términos de esas disputas de hegemonía lingüística, la idea de germanizar la expresión latina imago por Bildung ya introduce una manera germana de comprender lo que desde el mundo latino uno recupera cuando habla de la imago, que básicamente implica reconocer pues, como dos elementos que están ahí en la imago y en la Bildung. Un elemento que tiene que ver con la imagen, con la representación, ¿cierto? Digamos, la imagen aparece como un sustantivo, ¿cierto? Bild, aparece allí una imagen que, digamos, más o menos implica algo estático, algo que está, una cosa, y lo que implica la imagen en relación con la acción de establecer actividades con la imagen, ¿cierto? Es decir, la imagen vuelta verbo, ¿sí? Y en ese sentido, para el mundo alemán, Bilden va ganando actividad en relación con el problema de la imagen. O sea, que la imagen ya no solo es una figura establecida, una cosa, sino que también implica una acción. Una acción que establece una relación dialéctica con la imagen. Una acción que va a la imagen para reproducirla, pero también va a la imagen para deformarla. Y en esa reproducción o deformación de la imagen, quien se acerca a la imagen a su vez reproduce o se deforma. Y la complejidad de esta relación Bilden va estableciendo debates que, por supuesto, van a tener una primera presentación teológica de la que hablaremos ahorita, ¿sí? Eh, Segundo aspecto en este proceso de germanización. Primero es entender que cuando hablamos de Bildung, la Bildung está recuperando una función de, digamos, de recuperación de algo que está, pero también de una acción, ¿cierto? Una actividad. Somos
no somos pasivos en relación con el problema de la Bildung. Lo segundo es que en este proceso de germanización, sobre todo en el siglo XVIII, hay tres conceptos que se van consolidando como matrices culturales de los pueblos germanos. Bildung es una de ellas, la otra es Geist, todo el problema del espíritu, y el problema de la historia, Geschichte. Y empiezan a aparecer la relación historia, espíritu, formación como una triada, como una suerte de matriz cultural que va estableciendo además unos tintes identitarios con los cuales piensen ustedes los pueblos germánicos invadidos por diferentes pueblos, entre ellos por el pueblo francés a principios del siglo XIX, empiezan a establecer en la soberanía de estos conceptos una suerte de distinción cultural con conceptos que vienen de otros lugares, ¿cierto? Pues más adelante lo diré, pero tienen que establecer diferencias con conceptos franceses que muestran otra idea, otra organización del mundo, otra cosmovisión, como el de civilización, como el mismo concepto de revolución o de república. Pero bueno, eso es parte de la historia de conceptos, es poder entender que los conceptos manifiestan un espíritu de la época, ¿cierto? Es decir, uno entiende el signo de los tiempos a partir de los conceptos que están allí, que se vuelven fuertes. Una claridad además de este proceso de germanización y con la introducción de conceptos como el de formación, el de espíritu y el de historia, es que los tres a su vez enuncian un momento que otros autores recuperarán también con estudios metafóricos, ¿cierto? Y que tienen que ver con un momento signado por el cambio, ¿cierto? Algo así como que son conceptos que muestran proceso, dinamismo, transformación. Por eso, para finales del 18, principios del 19, esa idea de Bildung como proceso aparece con expresiones como la Bildung es el proceso de producción, pero también es el resultado de lo producido. La Bildung es un estado procesual mediante el cual la reflexión se modifica constante y activamente. O sea que cuando vamos a la Bildung, quizás con más fuerza de lo que implica la imago, estamos resaltando la actividad, el movimiento, el proceso. Eh, Algunas de las diferencias, sigo en la introducción, en esta historia de conceptos, es poder establecer además otro elemento que va a ser importante para el desarrollo de la conversadita el día de hoy, y es que cuando el mundo francés empieza en esa estabilización lingüística, también siglo XVIII, siglo XIX, a poner como conceptos centrales de su proceso civilizatorio, civilización, revolución y república, hay que entender que el espíritu que está en la base de estos conceptos para el proceso de civilización francés es lo que algunos autores han denominado como un laicismo anticlerical francés. Y por supuesto aparecen claramente inscritos en el proyecto político de la laicización burguesa. Es un proyecto cargado, conceptos cargados de la, digamos, disposición política del burgués. En el mundo alemán, cuando aparecen los conceptos de formación, el concepto de historia y el concepto de espíritu, no hace parte de ese laicismo anticlerical de cuño francés, sino de algo que tendríamos que entender un poco para poder comprender la tesis de estos autores, y es que en la base de la Bildung siempre hay un registro teológico, y es que contrario a cómo se configuran los conceptos de república, civilización y revolución en el contexto francés, en el contexto alemán, formación, espíritu e historia hacen parte de lo que algunos autores han denominado una religiosidad cultural, ¿cierto? O sea, un proceso teológico-político en donde, a diferencia de las tesis de secularización y laicización, lo que se muestra es una forma híbrida, barroca, entre elementos teológicos del viejo régimen y elementos político-ilustrados del nuevo régimen, ¿sí? Elemento importante esta religiosidad cultural, esa reivindicación que vuelve a Eckhart, al mismo Lutero, y una suerte de autointerpretación cristiana, junto con una praxis de reforma social, ¿cierto? Una praxis de reforma social que, por supuesto, marcará todo un estilo
de hacer el cambio en el mundo alemán, de la reforma luterana a las reformas del siglo XIX. Eh, Como tesis, entonces, a partir de esta introducción, es decir, entendemos que hay unos elementos para tener en consideración en clave de la historia del concepto de Bildung, elementos que tienen que ver con su traductibilidad. No nos vamos a quedar necesariamente en ellos, los vamos a reconocer, sí, para que en términos de una historia de conceptos y de una crítica ideológica podamos entender el tipo de visiones de mundo que están en la base de los debates en torno a la Bildung. Por eso la hipótesis a trabajar es que, digamos, cuando hablamos de Bildung, la Bildung implica una forma particular, histórico, cultural, experiencial, por eso algunos hablarán de que la Bildung incluso es una forma de vida, de comportamiento y de conocimiento que se potencia a sí misma y que para poder desarrollarse depende de unas condiciones económicas y políticas. O sea que ahí empezaremos a establecer ya uno de los debates fuertes y es la Bildung en ese proceso salvífico emancipador trascendental metafísico o la Bildung también como ese proceso salvífico emancipador entendiendo condiciones materiales de existencia. Esta manera de entender la Bildung vincula varias cosas. La primera, pues una actividad cultural, digamos, de la especie en conjunto, pero también una reflexión del individuo, del sujeto. No es la mera cultura objetiva, es también la cultura subjetiva, ¿cierto? La manera como aparece ese proceso, digamos, de apropiación cultural implica ya Bildung, no solo el acervo o el acumulado. Eh, Antropológicamente, cuando uno va a la Bildung, digamos, la tesis antropológica es que los sujetos que establecen relación mediante el concepto Bildung no son pasivos, son activos, y habría que buscar cada vez que aparece la Bildung en qué consiste la activación del sujeto. Para dar cuenta de estas ideas, pues hoy la idea es poder conversar como en tres momentos. El primero es ese origen antropológico-teológico de la Bildung. El segundo es algunas implicaciones político-sociales del problema de la Bildung. Y el último momento, a manera de conclusión, es poder ubicar algunos aspectos que llamaré como de crisis antropológica del concepto. Hasta el momento vamos bien, me van escuchando. Sí, gracias. Mm, bueno, orígenes teológico-antropológicos de la Biblia. Eh, los tres autores que acabo de citar, Horlacher, Bierhaus y Koselleck, parten de que hay un sentido primordialmente teológico en la Bildung. Y pues para quienes no somos teólogos, y pues, personalmente pues no me interesa adscribirme a ese campo, enfrentar esta tesis es una tesis que implica, digamos, eh, un ejercicio arqueológico, ¿sí? De intentar mostrar o profundizar en aquellos vestigios que le permitan a uno, incluso más allá en perspectiva genealógica crítica, cuando hablamos de ese origen primordialmente teológico, eso qué posibilidades o qué limitaciones le implican al concepto Bildung. Eh, en el proyecto que estamos adelantando, el maestro Andrés Klaus viene haciendo un ejercicio de recuperación del maestro Eckhart, el Meister Eckhart, dominico, ¿cierto? Que precisamente hablamos de maestro Eckhart, porque es maestro de la Universidad de Bolonia, creo. Eh, es un sujeto activo en el contexto, digamos, de las discusiones teológicas de la época. Eh, y algunas de las tesis que empieza a introducir Eckhart en la perspectiva teológica van a servir además para ubicar algunos elementos problemáticos de la historia de la Bildung y en ella la manera como la pedagogía la entiende. Para poner como tres elementos sobre la mesa, simplemente como a manera de salvedades de lo que puede implicar un registro teológico de la Bildung. Por ejemplo, Bildung puede implicar deshacer una imagen, ¿cierto? No es la imagen que está ahí simplemente para ser recepcionada. Dos, puede ser formar la imagen, pero en sí,
¿cierto? No es la imagen allá, sino la imagen que logro apropiar. O tres, transformarse en la imagen. En cualquiera de las expresiones, deshacerse, formar la imagen en sí, transformarse en la imagen, esta mirada teológico-mística muestra una condición activa del sujeto, que en últimas podríamos decir, siguiendo expresiones de la lectura del maestro Andrés Claus, no podría decir que formarse es básicamente deformarse, es una deformación constante. Bueno, no es de extrañar que aunque Eckhart muere antes, algunas de sus tesis luego sean puestas en discusión en la oficialidad, digamos, católica. Eh, una segunda manera de entender esto es con Lutero, casi 3 siglos luego, también alemán, ¿cierto? La manera como Lutero empieza a introducir bajo el lente de Bildung otros conceptos como el de Beruf, como el de profesión de fe, ¿sí? Algo así como que, digamos, en ese hacerse a imagen de, hay un trabajo constante del sujeto sobre sí mismo, proceso de alienación en positivo, el sujeto de alguna manera tiene que autoexaminarse, distanciarse de sí, problematizarse, vigilarse. Y en ese ejercicio de autoexamen, de vigilancia, de profesión de fe, en ese hacer de sí el lugar donde se pueda desplegar ese Dios personal, esta profesión de fe, este examen de conciencia va dando visos, va dando puntaditas, más allá pues de la manera como esto se traduce en términos también de procesos de alfabetización, eh, más allá incluso de los procesos de alfabetización y de círculos de lectura o de discusión del texto bíblico, el tipo de subjetividad que se configura allí, una subjetividad que se automonitorea, ¿no? Una subjetividad que se problematiza, una subjetividad que duda de sí. Eh, lo interesante entonces, como primera tesis de este origen místico, de luterano, reformista de la Bildung, es que cuando hablamos de la Bildung como proceso, tendríamos que tener presente en ese proceso asuntos como transformación, como redención, como esperanza. Y estas perspectivas de transformación, pues que, digamos, nos recuerdan bien el tema este de la conversión filosófica, es hacer de estos discursos, hacer de estas imágenes formas de vida, una transformación que no se da, digamos, sin una suerte de lucha, una suerte de combate, una ascesis, un trabajo constante de limpieza. Y pone en el horizonte, luego lo retomaré en una perspectiva política como una implicación casi que escatológica, una esperanza de salvación bajo el presupuesto de un bien por allí desplegado en la historia, derrotando eh, eh, las legiones del mal. ¿Sí? Bueno, eh, de este origen teológico místico luterano, hay una segunda perspectiva que quiero recuperar ya más en el contexto del siglo XVIII, siglo XIX, incluso siguiendo a Klafki, podríamos incluso ser más cronológicos en la demarcación temporal, 1770, 1830, más o menos, un periodo post Guerra de los Siete Años y anterior a las revueltas de 1848. Eh, en ese periodo, política y teológicamente, en el contexto germano, pues fundamentalmente Prusia, que ya va punteando como paradigma de los pueblos germanos, va estableciendo una discusión teológico-política en torno a una manera de recuperar el concepto latino de la imago en un desarrollo teológico de preguntarse por la imago Dei, la imago Christi, y pone entre finales del 18 y principios del 19 un debate interesante, y es el debate sobre la imagen de Cristo. Un debate que va a tener pues muchos rendimientos, básicamente es un combate entre cristianos, más allá de las guerras cristianas que le tocó a Comenio, ¿cierto? Pero es un combate entre cristianos con la idea de poder interpretar qué implica la imagen de Cristo. Y
jugando con reducciones que ustedes entenderán siempre tienen una sobrecarga de arbitrariedad, uno podría decir que ese combate entre cristianos a partir de la imagen de Cristo entre finales del 18 y principios del 19, y en el cual estará involucrada la Bildung, establece una concepción, digamos, de una suerte de teología política de la restauración, ¿cierto? Una teología política que busca ganar la imagen de Cristo en términos de un oficialismo estatal y de la iglesia, esa idea de proclamarse pueblos, estados como estados cristianos, cristianos reformistas o cristianos católicos. Eh, y en esa perspectiva, pues hay una teología política de la restauración que desplegará una lectura teológica, filosófica, política en defensa de la imagen de Cristo, bajo la idea de que esa imagen de Cristo permite legitimar esa alianza creada en el viejo régimen entre primero y segundo estado, entre clero y monarquía. Eh, y hay otra perspectiva que Santiago Castro, por ejemplo, en el texto de la rebelión antropológica, lo enuncia así, me gusta cómo lo enuncia, y esta segunda perspectiva en el debate sobre la imagen de Cristo es a partir de una antropología teológica de la emancipación, que va la imagen de Cristo eh, inicialmente con un debate teológico que implica a Cristo, ¿cierto? Esas discusiones pues que los teólogos a veces ponen en escena, el Cristo histórico, el Cristo genérico, es el Cristo particular o es lo que, digamos, metafóricamente, místicamente, simbólicamente implica a Cristo. En el primer caso, pues sí, es este sujeto, pues que más o menos podemos ubicar en una biografía, en una historia, pero en la segunda perspectiva aparece la idea de Cristo como expresión de una condición genérica de todos nosotros, en tanto Cristo es hijo de Dios. Y en la universalidad de todos y todas hijos de Dios hay algo crístico universal en nosotros. Y esta perspectiva crístico universal, que además empieza a vincular debates que ustedes entenderán que en este contexto empiezan a tener cada vez más fuerza, debates que darán origen incluso a grandes transformaciones culturales, como la Revolución Haitiana, ¿cierto? Que implicará la lucha, digamos, de los desposeídos, de los sans-culottes, de los imbombachos en el contexto europeo, que incluso empezará a levantar banderas en torno a la igualdad de las mujeres, que incluso vuelve a poner en escena la idea de la exclusión de los judíos en una modernidad cristiana. Esto empieza a poner una cantidad de debates que permiten en términos de esta antropología teológica de la emancipación la recuperación de un Cristo en relación con la criatura que sufre, no con el monarca que hace sufrir, perdónenme la reducción, y en perspectiva de la emancipación o la liberación, un Cristo liberador, ¿cierto? Un Cristo liberador. Ahí hay unos debates políticos, teológicos, que ayudarán a quienes se quieren quedar en el registro teológico a plantear una teología contraria al oficialismo, en este caso prusiano, pero yendo más allá de su registro teológico, empezará a poner en escena una cantidad de discusiones bajo el concepto, por ejemplo, de emancipación o bajo el concepto de ser genérico, discusiones que luego podríamos denunciar como antropológicas, ¿cierto? Algo así como no es posible atender a un principio universal si no atendemos al sufrimiento de la criatura sufriente. Eh, Algo así como esa criatura sufriente frente a la condición de sufrimiento es pasiva o es activa. Y bueno, eso pues llevará a otras discusiones de las que no podré ocuparme el día de hoy. Lo que quiero poner sobre este segundo principio es que esa idea emancipatoria que va a la imago Christi, que empieza a tener un rendimiento en la manera como se entiende la Bildung, genera una suerte de rebelión antropológica, también lo dirá Buber, una suerte de rebelión antropológica, en la cual es claro que hay unas condiciones que engendran una menesterosidad, una precariedad antropológica, y esas condiciones más allá de que la resuelva o no un ser metaóntico Dios, son condiciones que tendríamos que resolver y nos pone activos frente a la historia, ¿sí? Eh,
Y por eso va a ser tan importante la relación ser genérico-emancipación. De esto hablaré cuando en específico desarrolle el tema de la emancipación como formación. En esta segunda parte, entender el problema del origen teológico, el primero fundamentalmente es ese origen místico luterano, el segundo es poder entender estos debates entre una teología política de la restauración, una idea de la imago Christi que pone el centro en los límites, o una antropología teológica de la emancipación que pone el centro en la actividad, en la liberación del sufriente. En esta segunda parte, la religiosidad cultural que está contenida en la Bildung nos llevaría entonces a plantear la importancia que tiene para autores que además vienen de cuño pietista, que van a tener desarrollos, ya que luego llamaríamos pedagógicos, pero pues, una influencia muy fuerte del pietismo, Pestalozzi, por ejemplo, el mismo Trapp, empiezan a poner en escena, bajo la idea de Bildung, digamos, un concepto, el concepto de Gattungswesen, de ser genérico, el concepto de humanidad, la idea de que entender los procesos de Bildung implica una relación del humano como ser individual con el ser genérico. ¿Y cómo se resuelva esa relación? Pues ahorita la intentaré también poner en escena cuando profundicen los problemas o las implicaciones sociopolíticas de la vinculación con la especie en su conjunto. Eh, Tercer y último aspecto de esta aproximación de origen teológico, ¿sí? Y es la hibridación que se da en el contexto germano, finales del 18, principios del 19, esta religiosidad cultural con la ilustración, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que puede pasar en el mundo francés, el problema de la ilustración para el mundo alemán no implica el abandono de problemáticas teológico-religiosas. Por el contrario, hay una suerte de ilustración teológica, ¿sí? O, para decirlo de alguna manera, la teología para el mundo alemán pues no termina desacreditada ni como defensora ideológica del viejo régimen, y en una clasificación positivista de la ciencia minusvalorada por su condición de no cientificidad. No tiene ese rendimiento, al menos entre el 18 y el 19 en el contexto alemán. Por el contrario, hay una hibridación, hay una fusión, ¿sí? Parte de esa fusión implica que el concepto de Bildung, que tendría una patita en el desarrollo de la ilustración, pues pensemos en ese autodominio racional, atreverse a pensar por sí mismo, ¿cierto? Adquirir una suerte de mayoría de edad, un uso público de la razón, un ser capaz de estar a la altura de los tiempos, pero también tiene otra patita en esa religiosidad cultural. Y esa otra patita en la religiosidad cultural que pone, digamos, una esperanza en la salvación, en la redención, ¿sí? Que va implicando algunos asuntos salvíficos que todavía estarán en una semántica que puede no reconocerse como teológica, pero que aún opera con la idea de que hay una manera de salvarse. Va a generar bajo el concepto de Bildung una fusión de estos dos lugares: lugar ilustrado, más científico, más político, incluso técnico, de una perspectiva de la religiosidad cultural, más centrado en una perspectiva de esperanza, en una perspectiva de cambio, transformación hacia la emancipación, hacia la liberación. La fusión de estos dos momentos permite entender que la Bildung, de un lado, implica un inédito viable, un llamado a, pero por otro lado también la idea de que ese llamado a, que ese cambio puede darse por vía educativa, ¿cierto? Y entre esa perspectiva salvífica y esas estrategias de intervención educativa, hay unas relaciones de poder que son las que habría que desmantelar cuando uno intenta recuperar en la hibridación, ilustración, religiosidad cultural, los límites y posibilidades de la Bildung entre finales del 18, principios del 19. Eh, Importante, y eso ustedes, creo que Bierhaus lo dirá de una manera muy contundente en su texto Bildung, ¿cierto? Cuando el profesor dirá,
No está claro si el concepto Bildung procede de la secularización de la idea pietista de formar o si viene de una transferencia de formación como forma o formulación externa en el ámbito espiritual del hombre. Cuanto más que esta transferencia fue posible en autores cuyo pensamiento estuvo acuñado por el pietismo o fue enriquecido por este. Si desde mediados del siglo XVIII la palabra formación, o que algunos autores denominan el ciclo de la formación, finales del XVIII, principios del XIX, fue cada vez más usada como término pedagógico, entonces resulta evidente que aquí nos encontramos con una vinculación directa con el pietismo. Y esta vinculación directa con el pietismo, en esas discusiones, ilustración, romanticismo alemán, permite entender que si colocamos la Bildung con influencia pietista, reaccionando, o más bien vinculando elementos ilustrados y de la religiosidad cultural, implica que ese concepto de Bildung no se puede reducir instrumentalmente. O sea, la Bildung no podría, por esta imbricación, por esta mezcla, por esta hibridación que se da entre ilustración y religiosidad cultural, quedar unidireccional o unidimensionalmente supeditada solo al mundo ilustrado técnico, solo al dominio racional. Porque por este eco pietista, por la antropología pietista, podemos entender, como lo trabajaron hace poco a propósito de Pestalozzi, cómo autores que desarrollan obra pedagógica en el contexto pietista entienden muy bien que no es solo cabeza, que no son solo manos, que también es corazón. Estas múltiples dimensiones aparecen, digamos, con un potencial crítico de la Bildung para que la ilustración, la expresión de Herder creo es ganarse la ilustración desde la Bildung. La idea es que por este efecto el problema de la Bildung no quede reducido desde una ilustración vulgar única y exclusivamente a una dimensión técnico-profesional, digámoslo así, no que tengan sus recuperación de sus múltiples dimensiones, de lo general, de lo universal, de lo total, poder recuperar diferentes esferas de lo humano que implican una doble conflictividad. Una conflictividad, digamos, casi que intrapsíquica, pues, perdónenme la expresión, intrapsíquica, entre la tensión que hay en todos nosotros de manos, cabeza, corazón, ¿cierto? Eso no es armónico. La Bildung aparece no porque sea armonizado, sino porque en esas tensiones se producen procesos de subjetivación, pero también una tensión con elementos externos. Tiene que ver con una propuesta social que va ganando fuerza, sobre todo en el premarzo, entre la derrota de Napoleón y las revoluciones de 1848, y que en todas estas posturas de censura restauradora de Federico Guillermo III, cuarto, en el contexto prusiano, pues ya van mostrando un talante, digámoslo así, limitador de este potencial genérico de la Bildung. Algo así como que la Bildung quedaría reducida instrumentalmente desde esta perspectiva, digamos, civilizatoria a regulación, no a ampliación, problematización, transformación, emancipación. Bildung deja en la escena del problema ilustrado siempre la sensibilidad antropológica de otras posibilidades. O sea, la Bildung aparece en este contexto, a diferencia de cómo se adoptará el problema de la ilustración en otros lugares, en este contexto deja abierta siempre la posibilidad de múltiples maneras de devenir, no una manera única. Y por ende, pues nuevamente sería también parte de una historia de conceptos entender qué implica el concepto de burgués en el contexto alemán, prusiano, distinto a lo que implicará el concepto burgués en Francia o en Inglaterra y los límites que va a tener una antropología burguesa, francesa, inglesa en relación con una postura de la formación burguesa en el contexto alemán. Eh, bueno, entonces simplemente termino esta parte del origen teológico planteando que entre el siglo finales del XVIII y principios del XIX, las tensiones que empieza a presentar la Bildung en relación con una ilustración vulgar deja ya en el escenario posibilidades políticas y sociales de desplegar el problema de la Bildung. Ya no es solo una reforma espiritual,
ya no es solo una transformación de una subjetividad en ese ejercicio trascendental o la manifestación de una subjetividad trascendental o la articulación con una suerte de ente racional objetivo, sino la pregunta por ciertas circunstancias, ciertas condiciones que limitan el despliegue de la misma virtud. Eh, eh, Segundo punto, ¿sí? Eh, Implicaciones político-sociales. La primera implicación político-social es entender, como lo hacen estos historiadores de conceptos, ¿cierto? Eh, y es que hay una época que se lee como época de cambio. Y el siglo XVIII, el siglo XIX es esa época confusa en donde hay una forma vieja de sociedad que no muere totalmente, pero hay una nueva forma de sociedad que no nace totalmente. Es un confuso periodo entre ancien régime, nuevo régimen, viejo régimen, que se vuelve muy confuso, sobre todo hasta antes de 1848 y sobre todo en territorio prusiano, donde las alianzas, no siempre la burguesía, así en su configuración francesa, no siempre quebrará lanzas en favor de los plebeyos empobrecidos, en tanto también son plebeyos enriquecidos, pero plebeyos, en contra de una vieja aristocracia. Lo que, digamos, hay unas fusiones que más bien terminan mostrando una mayor afinidad de clases poseedoras, ¿cierto? De clases que, digamos, establecen sus relaciones a partir de distinciones, sean plebeyos o sean aristócratas, pero poseedores. Y esas alianzas son las alianzas que permiten entender en el contexto prusiano, pues como bien lo dirá el Marx luego de, los, de, la, de la dieta renana, pues claramente es una clase reaccionaria, no revolucionaria. Pero bueno, ahorita lo miraré. Es una época de cambios, es una época de convulsiones, de crisis, de revoluciones, y ahí Bildung va implicando otras cosas, ¿cierto? O sea, va implicando no solamente esa reforma espiritual, sino también una cantidad de capacidad movilizante. Y la Bildung empieza a tener otras formas de disputa política. Esas formas de disputa política aquí las voy a ubicar en tres perspectivas. Una postura aristocrática. Dos, el planteamiento centrado en la Bildung como autoformación. Y por último, una perspectiva de la Bildung como movilizador. Eh, Esta primera perspectiva, la postura aristocrática, muestra una manera de entender la postura aristocrática en la Bildung de finales del 18, principios del 19, es a partir de las imágenes antropológicas de la sociedad cortesana, en la perspectiva, digamos, del viejo régimen, donde hay una suerte de aristocracia preestablecida, es algo así como los privilegios de la nobleza. Piensen en el contexto prusiano de los Juncker y la función que van a tener los Juncker históricamente en el desarrollo del pueblo germano, pues es decir, esta aristocracia militar, nobleza de caballería, donde la formación queda supeditada a la realización de una idea antropológica fija, ¿cierto? En donde la actividad que tiene el antropos es en tanto incorpora esa imagen que lo hace distinguible en los estratos o en las castas, pero llega hasta ahí, o sea que la actividad es la incorporación de la imagen, no la problematización de la imagen. La segunda manera de entender esta postura aristocrática, esta primera, claramente entendemos que con el desarrollo de la sociedad civil burguesa, ¿sí? Hay una suerte de decaimiento de esa idea fija de la imagen antropológica. Se entiende en clave de esta sociedad civil burguesa que lo antropológico también se va produciendo en un movimiento pues, que limitarán bajo el lente del desarrollo del progreso, pero al menos muestran un movimiento, un desenvolvimiento. La segunda manera de entender esta postura aristocrática es con una discusión que algunos autores ponen sobre la mesa para poder entender también parte de la cosmovisión alemana que va a tener implicaciones peligrosísimas hasta la Segunda Guerra Mundial. Y es la aristocracia configurada en torno a esas teorías de la excepcionalidad del genio, ¿cierto?
o digamos así como un culto a la personalidad, ¿sí? Esa heroicidad que estaba antes asociada a la casta, ahora se descentra de la casta y aparecen sujetos que muestran, digamos así, como la máxima expresión del espíritu. Es digamos, como un ejemplo de todo lo que debería ser el pueblo alemán. La excepcionalidad que va desde Federico el Grande hasta Hitler, pasando, por supuesto, por Bismarck, pasando por el Kaiser, pero que si ustedes ponen en paréntesis segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XX, pues ya entenderán las implicaciones que tiene esta idea aristocrática, donde el Aristós, el selecto por este proceso de Bildung, muestra que hay unos elegidos, hay unos que son excepcionalmente, y a los cuales lo único que debemos hacer el cúmulo de los mortales es seguirlos. Bildung, en este contexto, Humboldt, Herder, intentarán nuevamente volver sobre el concepto de Bildung para mostrar que la Bildung puede quedar subsumida a este gesto aristocrático, pero que en términos también de su potencial antropológico y político, la Bildung siempre muestra formas de escape, ¿cierto? Porque, como lo dirá Humboldt, por ejemplo, la Bildung tendrá siempre que referirse a cada persona concreta. Y esa autoformación, la Selbstbildung, tendrá siempre que ver no con la excepcionalidad de alguien, no con la realización de una casta, sino con el despliegue del genérico humano en cada uno de nosotros. Es decir, la Bildung se convierte en un derecho antropológico. Todos y todas tenemos el derecho y el deber de desplegar la Bildung. Y en esa idea de individuación, que no es el yoicismo de la sociedad civil burguesa, es otra idea de configuración de sí, solo en esa configuración de sí, en esa individuación, el hombre puede ser el mismo, ¿cierto? Claramente en una reconciliación con lo universal, que ya nos llevará a un debate de qué implica esa reconciliación. Debate que más o menos puede llevarnos a una reconciliación con una concepción abstracta y genérica del antropos, nuevamente el ser genérico, es decir, algo así como la realización en mí de algo que me antecede, que es la especie, o el acercamiento de mí a algo que está por encima, que es la humanidad, o la pregunta por esa relación del individuo concreto con la sociedad a partir de las relaciones, pero relaciones históricas, ya no bajo humanidad, ser genérico, sino bajo otros conceptos como ser histórico, ser social. Eh, Uno de los grandes desarrollos de la Bildung como potencial crítico frente a esta lectura aristocrática es poder recuperar el potencial de la Bildung, de romper con cualquier intento de cierre, de reconocer la idea de que tenemos que ser activos en relación con la imagen y por ende un potencial emancipador que puede ser o la revolución del filósofo y el monje o otras revoluciones más concretas como la del proletariado, pero bueno, dejémoslo ahí en puntos suspensivos. El primer problema entonces, ese origen, ese problema aristocrático. Segundo punto, la relación Bildung-autoformación o emancipación. Eh, para algunos autores, esta idea de autoformación o emancipación en la Bildung, ya para principios del siglo XIX, implica hacerse a sí mismo desde una postura reflexivo-crítica con relación a las circunstancias. ¿Cierto? Ya no es solo una especie como de autoactividad, los campesinos no tendrían que revolucionarse de los Junker, sino revolucionar su espíritu para que a partir de el sufrimiento y esas tribulaciones del sufrimiento adquieran la salvación en otro mundo, sino una subjetividad que confronta circunstancias que como las circunstancias del señorío feudal, del esclavismo, de la explotación laboral, pues imposibilitan precisamente el despliegue del derecho y del deber de la vida. Eh, esta perspectiva de Bildung además aparece asociada a ideas de progreso, ¿cierto? Es decir, eh, eh, la perspectiva teleológica de la salvación se fusiona con ideas de progreso,
si hablamos de la Bildung, estamos hablando de que hay algo que puede ser distinto y mejor a lo que hay ahora. Hay una idea de perfectibilidad, por supuesto, pues no necesariamente con las claridades rusonianas, pero sí la idea de que hay un movimiento que no necesariamente es un movimiento de degeneración o de retroceso, sino de ampliación y de mejoría. Por eso no necesariamente rusoniana. Pero es burguesa. Y esa idea burguesa de progreso, que sí es increchento, en ascenso, más o menos se establece que hay una idea, digamos, del yo desarrollador, la imagen antropológica no es el caballero de caballería, no es el Junker, es el emprendedor, el desarrollador, ¿cierto? Y este emprendedor y desarrollador, pues sus armas fundamentales no son la espada y el caballo, sino pues, la industria y el desarrollo técnico industrial. Eh, Además, la sociedad civil burguesa establece unas relaciones sociales donde el vínculo, el intercambio, la relación, pues no se hace con criterios de solidaridad, no se hace con criterios de alteridad, se hace con criterios de competitividad, de selección, de triunfo, de rendimiento. Y esta idea de rendimiento con competencia va dando una concepción de Bildung burguesa que pues, para acosar un poco el discurso, pues nos conecta con el concepto adorniano de Halbbildung, de semiformación. Expresada en cosas como que una hiperespecialización, fruto de la división social y técnica del trabajo, una idea del éxito o del triunfo es en términos del intercambio de mercancías, una idea de naturalización de estas subjetividades que además contradictoriamente declaran libertades que son cierres. La libertad es la posibilidad del despliegue de todos nosotros en la sociedad civil burguesa. El cierre es que solo es posible en la sociedad civil burguesa. Esa naturalización del yo burgués, esas formas robinsonarias que aparecen en la época, pues también implican un problema antropológico a la hora de pensar la Bildung como perfectibilidad, como progreso. Hay una recuperación de la Bildung como autodesarrollo, como trabajo reflexivo, como sensibilidad frente al que sufre, ¿cierto? Algo así como que no puede haber no le podemos profesar respeto a una época si no atendemos al sufrimiento de las criaturas sufrientes. Eh, es muy importante reconocer que en esa capacidad digamos, como de desmarcarse de los límites del contexto por una acción crítica que siempre tiene un ejercicio de distanciamiento, la Bildung también incluso adquiere, además de su potencial emancipador salvífico, incluso una expresión heregética. Es que siempre violenta el cierre, porque si hay autoactividad, si abre el horizonte de las posibilidades formativas en la realización de la self-bildung, de la autoformación. Esa autoformación implicará la mayoría de las veces, digamos, fugas, rupturas, aperturas, desgarros, si queremos hablarlo de manera hegeliana. Esa apertura, ese desgarro, lo podemos ver como una búsqueda constante de sí mismo, ¿cierto? Y va tensionando nuevamente con ese eco místico teológico la idea de ese buscarse a sí mismo como una forma de vida, no como algo que pueda quedar derivado única y exclusivamente al mundo técnico, sino bajo una perspectiva amplia, ética de lo práctico, por supuesto siempre tendrá que ver con la libertad y con la posibilidad humana. Termino este segundo momento de la recuperación o de las implicaciones político-sociales con esta idea: la Bildung debe vivirse, no solo soportarse o sufrirse, caracteriza un estilo de vida acuñado reflexivo y comunicativamente, que implica siempre una autoactividad. Tercer momento de esta segunda parte, las implicaciones político-sociales, el potencial movimentista de la Bildung. Eh, para esto, pues voy a conectar el concepto de Bildung, solo lo voy a nombrar porque esto lo desarrollaré más en la tercera jornada en la que nos vamos a encontrar, con el manifiesto del tercer estado de 1789, ¿cierto? Donde aparece la idea en ese texto que es el tercer estado.
pues, de lo que consiste el tercer estado es de nacer al mundo no siendo nada, pues luchar por serlo todo, porque eso muestra ese potencial revolucionario, transformador de una Bildung como posibilidad de lucha. Pero la otra expresión de 1848, último párrafo del manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, ya de qué es el tercer estado, el manifiesto del tercer estado, a la figura política del antagonismo de clase del nuevo régimen, que es el manifiesto del Partido Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. En cambio, tienen un mundo entero que ganar, proletarios del mundo entero, de todos los países unidos. El imperativo político que marca esa idea de universalidad, la idea luego que desarrollaré cuando hable de la relación formación y emancipación es, si uno conecta la Bildung y la emancipación con el proletariado, ¿cuál es el gesto universalizante del proletariado? Que no está en la burguesía, no está en la aristocracia, y quizás para nuestro lente, qué límites y posibilidades nos ofrece. La religiosidad que está, esa religiosidad subjetiva que está en la base de la Bildung, implica siempre una idea de luchar por la mejoría en una sensibilidad frente al que sufre y bajo la perspectiva de una activación política de ese sujeto que sufre. Termino, estamos de tiempo, sí, para que conversemos estos últimos minutos, planteando a manera de conclusión al menos unas 5 crisis que denominaré crisis antropológicas, entendiendo que las crisis antropológicas que están en la base de la Bildung son las que hacen potente la Bildung. Si no aparecen esas crisis antropológicas, la Bildung digamos así, es la apariencia de la Bildung, pero no concita lo que el llamado antropológico, político y pedagógico que está en la base del concepto. Primero, la Bildung tiene una manera de proceder, ¿cierto? Y es estar siempre alerta ante su propia apariencia. Ah, sí. El procedimiento de la Bildung es no afirmativo. O sea, la Bildung se despliega bajo ese principio de actividad, poniéndose en sospecha, poniendo en sospecha los mismos límites antropológicos que enuncia. Por eso, dos, su universalidad implica la conciencia de sus límites y la capacidad de reconocerlos para así ampliarlos y superarlos, con la idea de que no hay una ampliación y una superación definitiva. Es un asunto constante, diríamos, la Bildung crece con la historia. 3, la implicación antropológica de esto es que el problema antropológico, el registro antropológico que estaría en la Bildung, siempre aparece como un problema, como una cuestión abierta, ¿cierto? Y esa cuestión abierta y ese problema, pues evita caer en dogmatismos antropológicos, en cierres antropológicos que son los que detonan precisamente una semiformación. Cuarto, que es un tema que, digamos, en otros lugares se ha trabajado, creo que en el texto del profesor Alexander y del profesor Juan David Piñeresús, pues, eh, los textos de ellos, yo creo que esto aparece con más claridad, pero lo quiero poner aquí, es esa idea de vigilar que la Bildung no devenga en barbarie, ¿cierto? Ese gesto benjaminiano de que eh, cuando aparece la formación siempre hay un gesto de barbarie. La pregunta es que la Bildung no quede limitado a ese gesto de barbarie. Un gesto de barbarie que, digamos, se escenifica cuando estamos muy seguros o seguras de nuestros planteamientos antropológicos, cuando vamos de una manera bastante instrumental a la idea de hacernos humanos, y por ende dejamos de dudar, de autoexaminarnos, de establecer una suerte de soliloquio autocrítico que ponga en sospecha nuestras concepciones antropológicas. Y por último, que yo creo que es una cosa muy importante, es poder diferenciar la Bildung como forma de vida, la Bildung como una suerte de transformación de sí, del conocimiento de la Bildung, porque desde las denuncias nietzscheanas hasta la actualidad podemos encontrar una gran erudición sobre el problema de la Bildung, pero no necesariamente unas formas de vida acordes con el principio de la Bildung. Entonces, bueno, dejaría estos 5 aspectos para la discusión y bueno, la idea es poder abrir en estos últimos minutos la conversación con lo que pude y me disculpan
por lo apretado de la aproximación, pero bueno, hasta ahí se pudo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, elementos para que conversemos. Sí, sí, Laura. Tú puedes, sí, no sé cómo se hará aquí. Está Sócrates para darle. Ya, Laura, vaya, sí, ya gracias. me lo activo. Gracias, Laura. Muchas gracias. No, a usted muchas gracias, profesor Diego, por su exposición sobre el concepto de la Bildung. Eh, a veces uno se queda solamente con la conceptualización de de la Bildung como proceso de permanente autoformación y de trabajo sobre sí mismo, pero olvida como ese origen teológico que también el profesor Andrés Clauso en alguna conferencia trata de él y esa parte de la historia como creo que le entendí, pues ese componente teológico también se mantiene Sí, en la actualidad. sí, Entonces, no, muchas gracias por ese panorama tan amplio que nos presenta. Y pues yo quería preguntar y resaltar algunos sí, elementos. Usted empezó la presentación pues con una concepción determinada sobre la pedagogía y eso le llevó a hablar sobre lo que significa investigar en pedagogía. Pues sí, consideraría importante, no sé, ya usted lo valora, hablar de, pues, o mencionar algo sobre investigación en pedagogía. Es decir, si nosotros damos por sobreentendido qué es la pedagogía, y peor aún, desde un punto de vista reduccionista, ello será consecuente con una concepción de investigación en pedagogía que tengamos y sobre los objetos que creemos son propios de la investigación pedagógica. Entonces creo que esas dos cosas se conectan y sí, sería pues me gustaría como mostrar de qué manera una concepción afecta a la otra y en ese sentido, pues el trabajo mismo de cualquier investigador en educación, en pedagogía, sea pedagogo, sea maestro o sea cualquier otro por ejemplo, sociólogo, ¿cierto? Que se dedique a los estudios sobre el problema de la formación. Pues eso por un lado, porque pues me parecería rico escucharlo sobre ese asunto. El otro es que usted citaba a la profesora Rebeca, se pronunciaba distinto, no sé cómo lo pronuncia, Rebeca Horlacher, bueno, no sé cómo pronunciarlo, sobre la problematización de la Bildung. Ella pues da a entender que pues no es posible traducir Bildung, pero usted también nos mostraba un panorama y también ha sido la postura del profe Alexander Incapiel que pues si no es posible traducir los conceptos, pues ellos mueren ahí en su contexto de origen. exactamente, Y usted exactamente. mostraba que, claro, que de hecho traducir implica también ampliar los horizontes de interpretación, decía usted. Pero Ujú, entonces también está la otra parte y que yo creo que sigue ahí y es la parte de la traición, ¿cierto? Que creo mm, yo que, si mal no entiendo, están las dos posibilidades y eso sí, está, pues lo dejan, lo muestran, lo explican el profesor Klaus y el profe Felipe Garcés en el texto de Formabilidad, Educación y Antropología ujú, Pedagógica o Histórico-Pedagógica, donde muestran que justamente una traducción, una mala traducción, lo que hace es reducir toda una disciplina, todo un campo, borrar la historia, no solo etimológica, sino también del origen de un concepto y traernos problemas que aunque no seamos capaces de notarlo, perjudican, pues para este caso, campos profesionales, ¿cierto? Que es el caso de de la Wirksamkeit como educabilidad. Entonces, yo creería que, pues, o sea, mi pregunta es como qué criterios tener en cuenta, qué criterios son importantes tener en cuenta a la hora de analizar o de traducir de tal manera que se posibilite más la ampliación del horizonte interpretativo que la traición del autor, que creo que es posible, ¿cierto? Y lo último, pues no me tiene que responder todo, claramente. eh, ah, bueno, Lo último, usted hablaba de la Bildung también, y creo que esto me sonó también muy rusoniano con con el concepto de perfectibilidad, ¿cierto? Y el profe Andrés Klaus, que es tan
versado en Rousseau y que hizo su tesis sobre Rousseau, explica que ese proyecto de perfectibilidad no significa que sea un proyecto que siempre tenga éxito, sino que ese mismo proyecto, a propósito de su ejemplo, como puede terminar en barbarie, como fue el caso de Auschwitz. Sí. ¿Cierto? Entonces, un proyecto de perfeccionamiento del hombre puede terminar en barbarie, pero usted lo trajo más a la actualidad también, y barbarie no solo es genocidio, sino que barbarie, usted lo decía, pues también tiene que ver con, en términos generales, instrumentalizar. Usted también lo tiene en uno de sus textos, La vida, cuando uno se deja de hacer la pregunta por lo humano, de instrumentar la educación, la enseñanza, etcétera. Entonces me venía a la mente lo que hoy está tan en boga, que es la inteligencia artificial. Cuando trabajaba en la Facultad de Educación, era común escuchar a profesoras que le decían, pues fue profesoras, femenino, que le decían a sus estudiantes: pregúntale a la IA cómo se redacta el objetivo. Pregúntale a la IA cómo redactar. Si tú tienes la idea y la IA te la mejora, ya no estás haciendo un plagio, ya ahí hay algo auténtico, ¿cierto? Escuchaba ese tipo de cosas, entonces me sonaba esa conexión entre barbarie, instrumentalización y formación, me quedó resonando a propósito de este tema que hoy los espacios académicos que se abren para hablar de la IA son menos para su problematización y más para su implementación metódica. Ya. Ok. Bueno, Laura, el proyecto, esto es un programa de investigación, nos vemos en 5 años. Eh, y a ver, voy a intentar aquí. Ver, el primero, lo que pasa es que las preguntas son preguntas muy, sí, muy, digamos, creo que de mucha profundidad, ¿sí? El primero es que, a ver, nosotros, cuando uno habla de investigación pedagógica, hay dos problemas, que son un mismo problema, pero expresado en los dos conceptos, que instrumentalizamos la investigación e instrumentalizamos la pedagogía. Que normalmente cuando intentamos responder a la pregunta ¿qué es o cómo se hace investigación pedagógica? Estamos atendiendo una instrumentalización elevada a la doble potencia, porque investigación queda reducido a técnicas y pedagogía queda reducida a estrategias o a cosas o a instituciones o a roles. Para uno desmarcarse de esto, lo primero que creo yo podría hacer es entender que por investigación, uno no está hablando de técnicas, eso es una manera, digamos, de objetivar un desarrollo investigativo, pero la investigación tiene que ver incluso con unos intereses, unas intencionalidades, con una manera como uno tramita esos intereses y esas intencionalidades. Entre ese tramitar hay elementos epistémicos, hay elementos lógicos que tendrán, por supuesto, una traducción en la manera como uno toma decisiones, enfrenta ciertos caminos, no todos uno no los puede asumir. Al principio yo les dije, y esto para los versados saben que eh, no creo que me haya salido muy bien, pero más o menos intenté hacerlo, pero cuando yo digo opto por historia de conceptos, y crítica ideológica, eso no siempre pega y tendría que entender mejor cómo hacerlos para que peguen. Esos tipos de decisiones son las decisiones que implican ejercicios investigativos, que luego, por supuesto, tendrán en la manera en que se van objetivando, pues, formas de escribir, formas, digamos, de recolectar, etcétera, ¿sí? Pero no pueden ser solo las técnicas. Y el problema con la pedagogía es que si la investigación nos descentra de toda esta responsabilidad y solo nos quedamos en las técnicas, entonces yo voy y miro si voy a aplicar una técnica, no sé, voy a aplicar, no sé, una observación participante y esa observación participante a mí me permite decir que porque está en una institución que se llama pedagógica o se la aplico a incluso a un objeto que se llama pedagógico, ¿cierto? Como un bus pedagógico, qué sé yo, eh, ya estoy dando por sentado que aplicar una encuesta en algo que se autodenomina pedagógico ya me permite ganar legitimidad en algo llamado investigación pedagógica. No. ¿Qué tipo de pedagógica? ¿Qué lógica? ¿Qué preguntas? ¿Qué intencionalidades están en mí cuando me adscribo al campo de la pedagogía que hace que despliegue un tipo de praxis que me permite problematizar con lente pedagógico asuntos
que pueden ser problematizados con otros lentes, porque también hay una sociológica, hay una antropológica, hay una filosófica, ¿sí? Hay una histórica. Es decir, se puede problematizar desde otros lugares. Pero cuando yo digo voy a acercarme con lente pedagógico, el problema de lo pedagógico no está en lo que voy a observar. El lente de lo pedagógico está es cómo me estoy acercando, en qué perspectiva me estoy acercando. ¿Sí? Problema de esta doble implicación, Laura. Y creo que tú en el programa en pedagogía fuiste una de las que luchó con más fuerza en que esto no pasara, y es dar por sentado que si alguien va a aplicar una etnografía o va a utilizar una investigación etnográfica en la escuela, ya eso es investigación pedagógica. Eso no se puede dar por sentado. Como no se puede dar por sentado que no hay investigación pedagógica si lo que yo hago es una suerte de historia de conceptos, buscando en conceptos que no son de la pedagogía, perdón los ejemplos, como intercambio orgánico u omnilateralidad, en autores que no necesariamente están dentro del canon pedagógico, decir que eso no es pedagógico porque pues, no le veo el objeto pedagógico. Es que no está en el objeto, estás en el lente. Entonces, no sé si con esto, Laura, esa primera pregunta puede ayudar en algo, en la respuesta que Sí, doy. o sea, es decir, no, creo que lo dijiste muy claro. O sea, eso significa que el mundo, pues como yo lo veo, pues, el mundo de la vida, todos sus objetos y sus fenómenos son susceptibles de una investigación pedagógica, si se quiere, siempre y cuando la pregunta de base sea una pregunta antropológica, una pregunta por la educación y la formación humana. Entonces, no sería el objeto de la investigación pedagógica en sentido estricto la escuela, la enseñanza, el maestro, etcétera. Eso, sino que nosotros los leemos pedagógicamente. Es más, recuerda la Sí, última conversación que tuvimos sobre si es posible legitimar pedagógicamente la escuela, volviendo al texto sí. de Dietrich Bena. Él dice, es que partir con el ente pedagógico de la escuela es no dar por sentado de que la escuela es pedagógica. Hay que preguntarse qué es, qué implica y qué no implica la presencia de lo pedagógico en el formato escolar. Porque si damos por sentado de que porque esa escuela es pedagogía, pues es como dar que un sociólogo dé por sentado de que si hay un conjunto de seres humanos ya hay sociedad, o que un antropólogo diga que si hay herramientas ya hay cultura. Es decir, hay elementos que habría que problematizar aún más, y creo que la pedagogía, que además se la juega en una implicación que ya ustedes han trabajado, sobre todo después de el acercamiento a Kant, si la manera como uno puede entender con Kant ese acercamiento, o que se resuelve o que no se resuelve, es que además tiene que enfrentar cosas con la idea de que ese enfrentar implica mejorarlas, pero entender que la mejoría frente a esas cosas que de las que se pregunta son producidas por alguien que es imperfecto, o sea, que es como una especie como de ejercicio de un ensayis permanente, pero del cual no podemos renunciar. Es decir, hay un déficit tecnológico que es propio de las ciencias humanas y sociales, y por supuesto es propio de la pedagogía, para que no terminamos creyendo que se puede resolver con algún tipo de herramienta como fórmula mágica y definitiva. El segundo punto, Laura, es que el problema, Laura, de la traducción, de la relación traducción-traición, es poder entender cómo, porque voy a poner este ejemplo, puede que yo no me vaya al mundo de la traducción, sino que como germanoparlante utilice la expresión Bildung, pero no sea capaz de reconocer en la expresión Bildung la historia que tiene ese concepto. Y aún en lengua alemana yo estoy traicionando el concepto, porque es que el hecho de que yo lo utilice en su lengua materna, digámoslo así, no quiere decir que yo haya hecho consciente su contenido semántico, político y antropológico, o para decirlo con Chomsky, no me he hecho competente de ese lenguaje. Creo que parte de resolver o de enfrentar traducción, tradición y traición es hacernos competentes con respecto a las palabras, que las volvemos conceptos, porque precisamente nos conectamos con una larga discusión que comporta las maneras como estamos nombrando. Eso es responsabilidad también, ¿cierto? Es tan irresponsable el que en lengua germana utiliza la expresión Bildung sin reconocer lo que hay ahí de su historia, como irresponsable es quien hace la traducción y puede entender que también puede ser para lengua castellana llevada a formación y aún decide a nota de pie de página seguir sosteniendo que es educación.
Los dos son irresponsables. Entonces creo que el problema está en cómo asumimos con responsabilidad algo que ya es propio de todos nosotros, que empalabramos, lenguajeamos, y es que estamos en un torrente que podríamos denominar una lucha constante por la interpretación. Y en esa lucha constante por la interpretación, todos y todas nos tenemos que hacer responsables, ¿cierto? Con esto quiero decir que hay irresponsabilidad cuando hago la traducción de un concepto de un idioma a otro sin reconocer su historia, pero también soy irresponsable cuando inscrito en esa matriz cultural no soy capaz de desentrañar la historia que está en la palabra que uso. Y doy por sentado de que porque la uso ya tiene una suerte de eficacia simbólica o cierre de la discusión. ¿Sí? Eh, entonces, por eso, Laura, yo creo que sí se amplía el horizonte cuando somos responsables, cuando decimos cómo nos vinculamos en esa lucha por la interpretación, y en esa lucha por la interpretación, pues también asumimos riesgos. ¿Sí? Bueno, no, no sé, con esta segunda, Laura, sí, más o menos. Sí, sí, súper bien. Bueno, y la tercera, Laura, pues es que lo tercero, digamos, sobre la forma como se recuperas esto con Rousseau, la perfectibilidad, eso ya yo creo que ya sí, los ponen muy bien. La pregunta con la IA, que es una pregunta, digamos, bastante difícil, ¿cierto? Digo que es bastante difícil porque, porque podemos, por excesos de afirmación o por excesos de negatividad, podemos perdernos de una comprensión interesante de lo que está sucediendo. Por excesos de afirmación, porque por supuesto la IA aparece, luego si la IA existe, yo no existo, ¿cierto? Ese eclipsamiento me parece que es el peor, la peor de las derivas tecnofílicas. Pero la otra ahí es, apareció y para que yo no me niegue, entonces debo luchar contra su aparición, no ver las posibilidades de su aparición, puede llevarnos a derivas tecnofóbicas. La pregunta que incluso ayer nomás en otro espacio discutiendo sobre problemas de subjetividad, la profesora Bombillani Argentina le hacían la misma pregunta, pero no sobre Bildung, sino sobre subjetividad. La profesora también hacía esa pregunta y decía, bueno, es que yo creo que el problema entra también cuestionando por qué hablamos de eso como IA, ¿cierto? O sea, ¿qué implica decir que es inteligencia, ¿cierto? Es que si nosotros damos por sentado de que es inteligente porque procesa, estamos, digamos, exonerándonos de una responsabilidad antropológica que no es solo la responsabilidad porque procesamos, es decir, que hacemos inteligible, sino también la manera como nos apropiamos, cómo discutimos lo que nos apropiamos, cómo construimos con nosotros cuando apropiamos. O sea que el problema de la inteligencia se amplía si no nos exoneramos de ella. Si la inteligencia artificial somos capaces, digamos, de no quitar la soberanía antropológica de la inteligencia, lo que hoy nombramos como IA es una herramienta que nos puede ayudar, como en su momento nos ayudaron las grandes enciclopedias, como en su momento nos ayudaron las enciclopedias en carta. Yo fui feliz cuando aparecieron las en carta porque no tenía que sacar todos los tomos que siempre sacaba prestados de la biblioteca, que podía tener todos en un computador. La Wikipedia, pues pronto pues, sé que no es la máxima profundidad, pero pues, hay datos ahí que le ayudan a uno. Y hoy podríamos entender que este tema de la IA, además pues con el analfabetismo tecnológico que me caracteriza, hasta donde más o menos creo pues podría ser, es o uno una fuente de consulta, pues, a la que hay que poner en duda como toda fuente de consulta, no para que uno se exonere de la responsabilidad de producir el conocimiento, eso ahí sí hay inteligencia, y ni menos para resolver problemas, porque ahí sí hay inteligencia. O segundo, generar con este tipo de mediaciones una suerte de fuente de confrontación.
Y pues no voy a hacer mucha publicidad porque además todavía no lo entiendo muy bien, pero conozco un amigo, el profesor Uriel, que ha sido, digamos, ha propuesto un diálogo con esto que llamamos IA, un diálogo que él llama un diálogo socrático. Y no es que la IA nos dé respuestas, sino que la IA confronte nuestros argumentos. Y en esa confrontación de argumentos es como los buenos boxeadores que necesitan a veces alguien con el cual jugar a reventarse las narices, perdón todo lo que estoy diciendo, pero que a veces se necesita. Eso en términos académicos podría ayudar si la IA se convierte en un Sócrates. ¿Cierto? Si yo te planteo esto, dame duro a ver si lo defiendo, no que me dé las respuestas. Pero bueno, esos son usos. Todo esto para decir, y pues vuelvo a mi intervención del día de ayer, que habría que volver a leer, creo yo, al maestro Barbero, no porque él haya llegado a la IA, no, llegó hasta otras formas de producción tecnológica, técnica y tecnológica, pero en esa relación entre medios y mediaciones hay pistas que nos da el profesor Barbero para que no nos exoneremos de nuestra actividad antropológica, sea el medio que sea, el lapicero, el cuaderno, el libro, la IA, el celular, las gafas. Porque cuando pasa, Laura, lo que tú estás nombrando, pues ahí sí hay un problema, digamos, de responsabilidad antropológica, es porque estamos dejando que sea el aparato el que resuelva la complejidad, ¿cierto? Y creo que la complejidad no la puede resolver el aparato. El aparato puede sintetizar las complejidades, pero cómo enfrentamos la complejidad, yo creo que todavía debe ser responsabilidad nuestra. En eso me enredo, Sí, no la tengo muy clara tampoco. no, yo creo, pues, si mal no interpreté tu texto sobre las reflexiones antropológico-filosóficas sobre el gerenciamiento educativo, de lo que se trata no es de satanizar la técnica, ni mucho menos porque es que a través de la técnica es que estamos hablando en este momento, Exactamente. usted, pues, exacto. Sino que como cualquier otra herramienta, producto de lo humano, ¿cierto? Pues amerita estas preguntas como usted dice, antropológicas. Y recuerdo que en un texto que tiene el profe Andrés Claus, no tengo la fuente primaria porque yo creo que eso no está traducido, sobre Comenio, él explica, Andrés, que Comenio dice que la pregunta del ser humano debería ser siempre una pregunta responsable antes que una pregunta por lo instrumental. Es decir, ante cualquier creación humana se debería partir de la pregunta si se debe en vez de si se puede, porque si la pregunta es siempre ¿podemos hacerlo? La respuesta casi siempre es sí, ¿cierto? ¿Podemos revivir los mamuts? Sí. ¿Podemos crear robots humanoides? Sí. La pregunta es casi siempre sí. Pero la pregunta que se pone de soslayo es si se debe, si es ético, si es responsable, si es prioridad, si es Exactamente. necesario, ¿cierto? Y eso lo dice Comenio, pues a través del profe Klaus, ¿cierto? Porque no tengo la fuente primaria. Y entonces a lo que yo iba es que, claro, está muy bien el uso de la IA. Creo que el profesor, incluso Juan Felipe, ya está más versado en la IA que nosotros, pero en asuntos Sí. que, sí, sí, él lo dice, Pero pero Laura, usted sabe que el chiste que nosotros teníamos con Felipe es que Felipe para nosotros, para mi generación, era una encarta con anatomía. Eso era para nosotros, Felipe, una encarta con anatomía. Pero bueno, ya está con la sí, I. sí, yo le digo a él biblioteca de Alejandría andante, pero sí. Absolutamente. Eh, eh, Entonces, yo pienso es en esa pregunta, claramente que mi postura, y no creo que no debería ser la de nadie, es la de satanizar la IA, pero a mí lo que me inquieta es justamente que el debate y los espacios que se abren acerca de este tema son en términos de capacitación, no en Cierto. términos, bueno, preguntémonos cuál es la relación de la IA con lo ético, hasta qué punto la IA me puede ayudar con un asunto que es mecánico, no sé, como las investigaciones bibliométricas, que se trata es de buscar palabras, contabilizar, etcétera, y que es muy eficiente,
y hasta qué punto la IA reemplaza mi pensar, como es lo que te preguntas en este texto sobre en las sociedades del gerenciamiento. Eso es lo que a mí me inquieta, porque se está soslayando, es una pregunta que puede ser pedagógica respecto a la IA, pero se trata más bien ahora como lo estoy viendo, es de una pregunta es metódica, venga, ¿cómo hacemos, cierto? Sí, Es eso, entonces sí, creo que estoy pues como alineada con lo que plantea. gracias, Laura. Muchas gracias. Sí, Sócrates, sí. Sí, para hacer como dos comentarios a propósito de lo que estamos conversando en general. Lo primero, que todo puede empezar por el final, es esta conversación que estamos teniendo alrededor de tecnología y educación, que es un campo supremamente interesante, supremamente fascinante, y envío un par de referencias en el chat que pueden ser interesantes al respecto. A propósito de lo que estamos hablando sobre la postura entre educación y tecnología o el uso responsable de la tecnología, envió Elogio del papel de Ricardo Casati, porque él tiene una postura muy interesante llamada en contra del colonialismo digital, no bajo esa idea muy de Humberto Eco de integrados apocalípticos, como que en el contexto de Internet que nos va a salvar la vida o que nos va a condenar, muy de hecho vincula la postura de Martín Barbero justamente sobre las mediaciones, es que Casati propone una visión crítica sobre el uso consciente y responsable de la tecnología, incluso en los contextos educativos. Por eso se llama Elogio sobre el papel, porque es toda una defensa del libro y lo que él mismo como el libro, como tecnología, en una discusión sobre la tecnología, es lo que el libro permite. En contraste contra sobre el uso de Internet, sobre el uso de Kindle y demás, hay unos pensamientos y unas ideas muy interesantes ahí sobre la relación que establecemos con los objetos físicos y por qué en algunos contextos son supremamente importantes hacerlos por la experiencia misma que estos nos permiten en contraste con algunas tecnologías digitales. Con relación a este último Gracias. punto, envío un documento que para mí es fascinante por dos motivos, porque es una visión actualizada y contemporánea de lo que es la tecnología educativa de una autora española en español y que ha colaborado y ha trabajado con muchos autores y teóricos de educación en tecnología como el de la talla de Selwyn. Entonces, Linda Castañeda ahí nos esboza cuál es un panorama responsable, contextualizado, crítico y muy provocador sobre qué debería ser qué podría llegar a ser o puntos a tener en cuenta quienes nos interesamos en la tecnología educativa desde una visión contemporánea. Y aborda la inteligencia artificial, el machine learning, la administración pública, el uso responsable de los datos, la inteligencia artificial, creo que ya la mencioné, los derechos de autor y demás. Entonces es una autora supremamente interesante, la profesora Linda Castañeda, que de hecho hay una conferencia de ella en la Universidad de Antioquia hace algunos años y su visión es supremamente fresca, aborda en otros textos, aborda la idea de modelos pedagógicos desde una visión distinta a la que nosotros en el contexto colombiano la planteamos y es una autora de tecnología que escribe en español, pero que hace unas combinaciones muy interesantes sobre ella, entonces también la dejo allí. Y lo último es que no tengo un texto para referenciarles puntualmente, porque siento que es un autor con el cual en el contexto español tenemos deuda, que es Seymour Papert. Papert, no sé si de pronto lo haya el profesor Diego, la profesora Laura lo haya escuchado, es uno de los pioneros en la idea de computadores y educación. Y ya estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo sobre la inteligencia artificial, el uso responsable de los computadores, la mediación familiar que puede haber allí, generar preguntas de cómo contextualizar esa pregunta, porque Papert es justamente en el 1960, él estuvo participando en el Instituto Técnico de Massachusetts en toda la teorización que hubo en esos laboratorios sobre cómo vincular la tecnología y la educación, no solamente en escuelas, también con familias, incluso en el desarrollo de un código de programación específico para la educación. No es al contrario que se suele usar, no es HTML, no es CS5 con contextos educativos, sino un código de programación pensado específicamente para la educación. Y ahí el proceso cambia. No es lo mismo usar por ejemplo, una inteligencia artificial y luego darle usos educativos a una inteligencia artificial diseñada y entrenada con finalidades educativas. Y Paper hizo lo chévere que es pensar todo un código de programación para posibilitar las habilidades de pensamiento
desde la educación. Entonces, infortunadamente a Papert no lo leemos. Infortunadamente está poco traducido, pero es uno de esos grandes autores que podríamos reivindicar mucho en este tipo de lecturas porque las preguntas que nos hacemos, él se las hizo hace 60 años aproximadamente. Em, y Gracias, por último, Sócrates, por la referencia. ahí, si ya envió el link de asistencia, hay algo que me parece interesante justamente en términos de traducción, retomando el tema central como de la conversación. ¿Qué sucedería entonces cuando, si nos puede referenciar más bien autores que usted considere que hacen un trabajo juicioso en español sobre la formación o la Bildung? Porque no puedo evitarme recordar que en uno de sus trabajos el profesor Klaus hace una indagación sobre la apropiación del concepto de formación en la legislación colombiana y encuentra es un paulatino vaciamiento de sentidos de justamente lo que estábamos criticando. No se retoma el concepto en sus fondos, sino solamente en sus formas, y hay autores que opinan y por vía de la normativa, ¿cómo decirlo? Gana legitimidad, no así profundidad o no mayor claridad para el contexto que tenemos. Pero también retomo el caso de Ricardo Nassif, un pedagogo argentino, es que me gusta mucho, la verdad, y que él trata el tema no solamente de la formación, sino la autoformación, incluso de la educatividad, como una cualidad que tendríamos quienes somos profesionales de la educación para influir o para disponer unas condiciones para fomentar la formabilidad de otras personas. Pero a mí ese es un punto donde Ricardo Nassif no sé hasta qué punto confiar en él. Entonces, si nos puede referenciar unos casos más favorables o que usted considera prudentes y acertados de esas conversaciones de la formación en el contexto, llámese español o escrito en español, y que además considere que expanden y potencian ese concepto al darle una nueva vida, por decirlo de alguna forma. Claro, Sócrates. Sócrates, nosotros, lo que pasa es que, a ver, en eso que decíamos ahorita de la responsabilidad, es que, digamos, parte de la responsabilidad es no excederse demasiado en seguir a rajatabla algo, porque pues, se queda uno limitado cuando uno no logra pasar de un compartimento a otro, pero tampoco excederse, digamos, en la imaginación, que a veces uno se suelta tanto que termina generando eso que el profe Clau llama una pirotecnia conceptual. Para, digamos, establecer un acercamiento, pues para mí sigue siendo central el maestro Andrés Claus. Eh, la profesora Laura incluso sugiere, que creo que es un texto central, el texto del propio Andrés Claus, Ensayo sobre Pedagogía Alemana. Creo que hay elementos muy importantes que permiten entender, digamos, cómo se produce y los límites de nosotros para entender cómo se produce por allá, pero también las posibilidades si somos capaces de entender sus lugares de producción, ¿cierto? O sea, quien recibe no es pasivo, para decirlo de alguna manera, pero que no sea pasivo no quiere decir que sea irresponsable. Tiene que ser responsable en lo que es capaz de producir, ¿sí? Eh, hay un trabajo que es, de hecho, un texto que estoy trabajando, valga la cacofonía ahora, que es de autores mayoritariamente, creo, de México, ¿sí? Un libro que se llama La formación del sujeto en la modernidad. Y en este texto hay una recopilación. Ellos no necesariamente le llamarán a esto pedagogía, normalmente por formas que también han acuñado relaciones en otros lugares, como por ejemplo en el mundo español o incluso en el mundo mexicano. A veces lo que nosotros aquí llamamos más pedagogía, ellos lo ubican en el concepto de filosofía de la educación, más ubicando estos debates en lo que ellos llamarán filosofía de la educación. Para mí sería sinónimo de pedagogía. Imagino que ellos establecen esa diferencia para, como priman sus culturas una idea pedagógica similar a la que prima en nuestra vida cotidiana, es decir, esa pedagogía trivializada, para no seguir peleando con esa trivialización y poner como un lugar de distinción y hablar de temas que no permitan tan rápidamente esa trivialización, se van hacia el campo de la filosofía de la educación. Bueno, hago la aclaración. El libro se llama La formación del sujeto en la modernidad y va mostrando debates de cosas incluso que aquí se han abordado,
sobre el problema de la formación. Por ejemplo, los ensayos de Montaigne, un proyecto de formación del sujeto, la antropología y la educación en Comenio, la formación del sujeto en René Descartes, la formación del sujeto moderno en Rousseau, Bildung y reconocimiento en Hegel, la concepción de Marx sobre la cuestión clásica de la formación del individuo, el intento de Nietzsche de convertirse en un, digamos, en un defensor de la etapa nómada, la figura del Homo Viator, la formación cosmovisional y la pedagogía de las ciencias del espíritu, hacia una eidética de la relación enseñanza-aprendizaje, la teoría crítica de Walter Benjamin y la crítica de la formación del sujeto histórico de la modernidad, Michel Foucault, el estudio de la discontinuidad entre la formación del sujeto de la antigüedad y la formación del sujeto de la modernidad, y formación, conocimiento y liberación en Paulo Freire. Es un texto que recomiendo, yo te lo puedo pasar a ti, Sócrates, para que lo pongamos en la, ¿sí? En la carpeta y pues me parece que los autores hacen un ejercicio muy interesante, ¿sí? De, por ejemplo, miren este caso de cuando alguien va a hacer un ejercicio responsable. Por ejemplo, el profesor Eduardo Álvarez, muy responsable, dice, si queremos entender el modo en que Marx concibe el proceso de desarrollo humano desde la óptica del individuo, hemos de considerar el significado de la formación de la persona referido, no tanto al plano de su educación en el sentido limitado de su aprendizaje en el contexto familiar y en las instituciones docentes, sino más bien en el marco amplio que se refiere al desarrollo de las cualidades o potencialidades del hombre y la constitución de su conciencia en relación con el entorno social. Por eso es preferible recuperar el uso del término formación en el sentido en que los ilustrados hablaron de Bildung, y va, y va. Eso es un uso responsable, ¿cierto? Entonces, lo recomiendo, ¿sí? Formación del sujeto en la modernidad. Creo que es un texto que puede ayudar. Bueno, Muchas bueno, gracias, profesor Diego. cuestiones de tiempo, ya, ¿cierto? Agradezco mucho el espacio y bueno, si todo sale bien el próximo lunes, volvemos a vernos en torno a teorías de la formación afirmativas y no afirmativas, ¿cierto? Listo, profesor Diego, muchísimas gracias. Es un gusto, como siempre, escucharlo y aprender de usted. Entonces, no, gracias por estos encuentros. Definitivamente quienes podamos estar de ellos y quienes no, también van a estar las grabaciones en el canal de YouTube de la Facultad de Educación también para su consulta posterior. Estos espacios también se disfrutan escuchándolos poco a poco, repasándolos y demás. Entonces también es una oportunidad muy grande allí que nos queda como repositorio. Nuevamente, profesor Diego, muchas gracias por el espacio, la conversación, las preguntas, los textos. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias.